Bon dia a tothom, benvinguts, welcome, I think, well. Tenim unes jornades una mica internacionals i ens passa que anem passant d'un idioma a l'altre, una mica depenent de l'interlocutor i qui estigui aquí explicant. Jo ara passaré... Simplement, ahir ja vam tenir el primer dia de jornades. Ens vam centrar en experiències nacionals i avui ens centrarem en experiències internacionals d'Europa, sobretot. Com vam explicar ahir, per qui potser no hi era, aquest any celebrem les 6enes jornades de renaturalització d'espais educatius. Ho fem aquest any de la mà, nosaltres som Globus Vermell i Patis pel Clima, o sigui, estem coordinant aquest projecte que és Patis pel Clima, que és un programa divulgatiu sobre el tema de la renaturalització d'espais educatius a nivell estatal. Però enguany ens unim amb Cool Schools i d'aquí ve aquesta vessant més internacional. Cool Schools, després ens ho pot explicar el Francesc, que està aquí, però és un programa de recerca que durarà 3 anys i que comença tot just ara, on es fa un anàlisi, una avaluació de diferents aspectes que estan significant aquests projectes de renaturalització a les escoles de París, Brussel·les, Rotterdam i Barcelona. I Sèrbia, o sigui, Sèrbia, Croàcia, algunes escoles de l'est, de l'est d'Europa. Doncs, bé, en aquest context ens trobem un any més i intentem aportar contingut, crear coneixement entre tots, perquè tots els presents aquí, gairebé tots sou professionals del tema o de manera tangencial esteu treballant en aquesta, o perquè veniu d'escoles o perquè esteu a l'administració o dins de l'àmbit de la investigació. I res, i comencem. Crec que tenim un matí intens, tenim molta cosa a explicar-nos, a dir-nos i bé, simplement això. Jo durant les jornades ahir i avui m'he portat uns quants llibres que van d'aquestes coses, de temes de renaturalitzar, del contacte amb la natura, de tot això, i he anat compartint, jo suposo que els coneixeu tots, però després si voleu us feu una foto dels llibres, perquè hi ha molta bibliografia interessant que pot ajudar. Ja estiguem dins de l'àmbit educatiu, jo això em ve al cap, per exemple, hi ha escoles que per començar el seu camí simplement es fan tallers entre els mestres de dir anem a llegir aquest llibre i el compartim, coses per reflexionar sobre què vol dir introduir la natura a l'escola i això poden haver novel·les que es poden compartir fins i tot amb els alumnes, amb els infants. Ja hi ha molta... Bueno, sempre és un recurs, no? Hi ha molta cosa escrita, no ens estem inventant res, simplement l'estem col·locant tota junta per fer bullir l'olla, una mica. I volia compartir amb vosaltres un petit fragment i simplement per començar el matí amb l'energia del matí, que vol dir que ens acabem de llevar, que hem arribat aquí i ens tornem a posicionar i a pensar per què som aquí, què ens ha portat aquí. Jo crec que algunes persones ja heu sentit aquest text perquè el comparteixo sovint. Ahir vaig compartir uns altres. Començo. Aquí tenim un llibre que es diu Tierra, Alma y Sociedad, de Satish Kumar. Si no el coneixeu, us convido a que li feu un ull. És el fundador d'una universitat, de la Schumacher School, a Devon, i és una universitat d'ecologia i economia, amb una vessant molt holística, i diuen així en un trosset, un fragment, diu: una brizna de hierba, una lombriz, un insecto, hasta un mosquito tienen derecho a la vida. Y lo mismo pasa con los árboles, los ríos, los pájaros y los peces, independientemente de lo útiles que sean para las personas.
La ecología profunda surge de la experiencia profunda de la naturaleza. La vida moderna de nuestro tiempo carece de esta experiencia profunda, porque las personas prácticamente no interaccionamos con la naturaleza. Nuestra vida está diseñada para mantenernos alejados de ella. Nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras tiendas están completamente desconectadas de la naturaleza. La vida moderna se vive con luz artificial, con aire acondicionado y humedecida con agua embotellada. Para tener una experiencia profunda de la naturaleza, tenemos que tocar la tierra, caminar por el bosque, nadar en el mar, contemplar las nubes y gozar de la puesta de sol. Solamente de esa profunda experiencia nace el profundo compromiso de respeto y cuidado de la tierra. I simplement això, no? O sigui, què pretenem en el fons? Pretenem que els nostres infants, que la nostra societat estigui en contacte amb aquesta natura per estimar-la i per poder continuar sobre aquestes ciutats que cada vegada es fan més dures. Bé, això hem començat així amb una mica de poesia i ara toca endreçar, posar-li números, posar-li seny a tot això. Hem començat pel cor i ara anem aquí al cap i li anem a posar-li números i a posar dades i a veure que tot això es sustenti, perquè ho hem de fer realitat. I tenim aquí el Francesc. El Francesc ve de la universitat, està vivint a Brussel·les, ell mateix es presentarà molt millor que jo, però simplement viu a Brussel·les, ve des de la Universitat Lliure de Brussel·les, sí? I ens expliques tu millor el teu paper. Sí, exacte. Vinga, gràcies. Gràcies, Mamen. Sí, jo visc a Brussel·les, però soc barceloní i bàsicament he estat vivint a Barcelona tota la meva vida, excepte l'últim any i algun altre any, però bueno. La idea es, hablo en castellano, ¿no? O sea, la idea es que, vale, un segundo. Como hay gente que no es no son de aquí, la idea es hablar en castellano y las slides serán en inglés, ¿vale? Y así todo el mundo más o menos entiende. Entonces, vale, ahora os veo. Ok, me voy a liar bastante con el idioma, creo, porque el hecho de tener las slides en inglés y hablar en castellano va a ser un lío, pero voy a intentarlo. Entonces, como ha dicho Mamen, soy Francesc Baró. Ahora mismo soy profesor investigador en la Universidad Libre de Bruselas, pero también soy investigador asociado al ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Autónoma. De hecho, hice el doctorado y bastante tiempo de investigación postdoctoral en el ICTA. Mi background es en ciencias ambientales y siempre desde el doctorado he estado en temas de ecología urbana. Entonces, vengo aquí un poco desde el lado de Cool Schools, que es este nuevo proyecto que, para los que no estuvisteis ayer, que presentó un poco Isabel Ruiz, la coordinadora del proyecto. Es un proyecto europeo de 3 años que ha empezado formalmente en marzo y un poco lo que va a hacer es basarse en las experiencias de renaturalización de entornos escolares para la adaptación climática en Barcelona, Bruselas, París y Rotterdam, desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de biodiversidad, que después de esta presentación habrá otra sobre más temas de biodiversidad, temas de gobernanza, temas de educación, salud y en mi caso lo que nos vamos a centrar es en el tema de accesibilidad y equidad y las implicaciones de equidad en relación al verde escolar o, si la naturaleza alrededor de las escuelas y dentro de las escuelas. Entonces, de Cool Schools, como acaba de empezar, no tenemos resultados, pero lo que voy a mostrar es un poco un estudio piloto que hicimos en Barcelona, que se publicó el año pasado, y es un poco lo que voy a hacer. Entonces, después de esta presentación, introducción, empiezo. A la mayoría de vosotros supongo que ya sabéis que
el tema de espacios verdes, urbanos, ecología urbana en general es un tema que está en la agenda política desde hace tiempo. De hecho, seguramente todos conocéis el SDG 11 de Naciones Unidas, que habla de hacer las ciudades más inclusivas, más resilientes y sostenibles. Y dentro de este SDG hay este objetivo más específico, que es proporcionar acceso universal de manera inclusiva, accesible, a espacios verdes o a espacios públicos en general, y en particular se centra en colectivos más vulnerables e incluye, y específicamente menciona a la infancia. También la mayoría de vosotros sabéis que existe cada vez más evidencia científica en relación a la exposición o el acceso a la naturaleza urbana y el bienestar infantil y el desarrollo infantil, tanto a nivel de salud mental, a nivel de desarrollo cognitivo. Luego también habrá, creo, hoy una discusión más a nivel de salud infantil, temas de beneficios a nivel de comportamiento y sobre todo también a nivel emocional, a nivel relacional. Entonces también, no sé si conocéis, supongo que sí, este informe que se publicó el año pasado por parte de UNICEF, que un poco lo que recoge es toda esta evidencia científica en relación a este tema. Entonces, desde Cool Schools, ¿por qué nos centramos también en el tema de exposición y acceso al verde escolar, entendiendo verde escolar no solamente al verde en los patios, sino también alrededor, o el verde que está conectado de alguna manera con las escuelas, ya sea porque las escuelas organizan, visitas a verde más o menos cercano. Entonces, esto también supongo que os sonará, cada vez hay menos. Los niños y las niñas cada vez pasan menos tiempo en entornos naturales, sobre todo los que viven en entornos urbanos como Barcelona, sobre todo en los barrios más desfavorecidos. Después también existe evidencia de que la gran parte de los estudios científicos se basan en métricas residenciales, o sea que miran lo que es el acceso al verde desde una óptica residencial, desde donde viven los niños, y existe todavía poca evidencia científica en relación al acceso al verde escolar, o sea, el verde que relacionado con las escuelas, por decirlo así. También es importante, en este sentido, estudiar el verde escolar, porque de alguna manera puede proporcionar, teniendo en cuenta que la evidencia científica nos dice que existen bastantes desigualdades en el acceso al verde residencial, de algún modo, si renaturalizamos las escuelas, lo que podemos de algún modo es compensar estas inequidades a nivel residencial, ¿no? Entonces, un poco es lo que el por qué también nos centramos en este tema en este proyecto. Entonces, un poco, voy rápido porque no quiero extenderme mucho, pero el objetivo dentro de Cool Schools es examinar a nivel sobre todo espacial dentro de nuestro Work Package, que tampoco me voy ahora a describir el proyecto, pero la parte más de accesibilidad se basará en este análisis espacial de la accesibilidad y las implicaciones a nivel de equidad en relación a lo que llamamos estas soluciones basadas en naturaleza en las escuelas, tanto, como decía, tanto en los patios como fuera de las escuelas, alrededor, en estas 4 casas de estudio. Vamos a estudiar los patrones espaciales, las características también de esta naturaleza escolar, de este verde escolar, y los beneficios que proporciona desde este punto de vista de Ecosystem Services, de servicios ecosistémicos también. Vamos a examinar estas desigualdades que decía en relación a distintas variables socioeconómicas, sociodemográficas, y también otras dimensiones, como por ejemplo las diferencias que hay, por ejemplo, en escuelas privadas y públicas o concertadas. Y también vamos a estudiar más desde un punto de vista de percepción, los patrones de uso de este verde, los beneficios que se perciben
por parte de la comunidad educativa, de parte de la comunidad escolar, incluyendo aquí padres, profesores, obviamente los niños también y niñas. Todo eso un poco es lo que queremos hacer en Cool Schools. Pero como decía, ya hemos hecho un primer estudio piloto en Barcelona que se publicó el año pasado. Está Open Access, os lo puedo enviar si tenéis interés. Estudiamos 324 escuelas de Barcelona, que son casi todas las que hay. La mayor parte son públicas, pero bueno, más o menos la mitad también son concertadas y hay 9 privadas, totalmente privadas, digamos. Lo que hicimos fue identificar los límites de las escuelas a través del cadastro y de ortofotos para realmente ver cuál es el límite de las escuelas en Barcelona, incluyendo obviamente el patio. Esto es un poco la distribución que veis aquí. Bueno, los que conocéis Barcelona seguramente ya sabréis que la distribución de escuelas es bastante, ¿cómo se dice en castellano esto? Bueno, está bien repartidas, me sale en inglés. Aunque sí que hay, por ejemplo, toda la zona de Sant Gervasi, Sarrià Sant Gervasi, hay una concentración de escuelas bastante importantes, sobre todo concertadas, y las privadas sobre todo están ahí también. Y también veis aquí un poco lo que es el canopy cover, o sea, la cobertura vegetal de la ciudad, para que tengáis un poco la idea también de la distribución de este verde. Entonces, a nivel de indicadores que hemos usado en este estudio, básicamente son esos. Hemos estudiado a nivel de lo que es el verde interior, o sea, lo que es el verde que está dentro de las escuelas, lo que es la cobertura vegetal total y la cobertura de árboles, o sea, arbolada, por decirlo así. Para eso hemos usado información espacial de alta resolución, porque obviamente hay escuelas con patios pequeños y necesitábamos esa información de alta resolución a nivel espacial. Y después, a nivel de alrededor de las escuelas, hemos usado estos indicadores, que es también la cobertura vegetal alrededor, teniendo en cuenta un buffer de 300 metros, el arbolado viario que hay alrededor también de estas escuelas, siempre con este buffer de 300 metros, porque es un poco, la UNICEF es la distancia, el umbral de distancia que en principio los niños a nivel de accesibilidad a pie pueden asumir. También el tema de áreas recreativas, playgrounds, parques infantiles, ¿sí? Y también los espacios verdes públicos alrededor de las escuelas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo veis que es una escuela que está en la avenida Tibidabo, tiene un poco de cobertura vegetal en el patio, de árboles, tiene acceso a 2 espacios verdes, tiene alrededor más de 300 árboles viarios, etc. Pues esto para todas las escuelas que os he comentado. A nivel sociodemográfico hemos estudiado estas variables, temas de renta a nivel familiar, de nivel educativo y de inmigración de Global South. Son variables que normalmente se utilizan en este tipo de estudios. Los que no conocéis Barcelona, básicamente los que sois de Barcelona ya sabéis cuál un poco son las diferencias entre barrios. Los que no, básicamente las zonas más desfavorecidas, por decirlo así, de Barcelona se concentran en la zona de Nou Barris y algunas zonas de Ciutat Vella también. Eso es la Marina del Prat Vermell, creo. Y las zonas con más poder adquisitivo, sobre todo, se concentran en Sarrià Sant Gervasi i com es diu l'altre districte, al costat? Les Corts, ya. Vale, perdón, esto de ya no vivir aquí. Entonces, hemos hecho una serie de análisis estadísticos para ver las relaciones entre estos indicadores y el tema de los indicadores de infraestructura verde o de espacios verdes escolares, asumiendo que esto es una asunción importante a tener en cuenta, que las características sociodemográficas de los niños en las escuelas corresponden en mayor parte a
las características sociodemográficas del barrio donde se sitúa la escuela. Esto lo hacemos porque no hay información disponible de las características sociodemográficas de las escuelas en sí. Es una información que no está disponible, a diferencia de otras ciudades como Bruselas, que sí que existe. Entonces, solo podemos asumir digamos que la mayor parte de niños en escuelas de nou barris pues viven en el barrio donde está la escuela, digamos. Que en principio debería ser así porque, como sabéis, el criterio de proximidad es bastante importante en Barcelona. Y también hicimos un pequeño cuestionario muy simple para ver un poco la frecuencia de actividades al aire libre en entornos naturales que organizan las escuelas. Entonces, esto es un poco, muy rápido, un poco la distribución de estos indicadores de espacios verdes escolares y podéis ver que existen bastantes diferencias entre los distintos indicadores y es curioso porque a nivel de verde interior, o sea, dentro de las escuelas, en los patios, sobre todo las escuelas más situadas en las Corts, Sarrià, Sant Gervasi y también el indicador de cobertura vegetal general alrededor de las escuelas, sobre todo se concentran en Sarrià, Sant Gervasi y las Corts. Pero a nivel de arbolado viario y de espacios verdes públicos y de parques infantiles, pasa un poco al revés. O sea, la mayor, por ejemplo, en zonas de nou barris o también de Sant Martí es donde hay como una mayor concentración. Esto podría parecer un poco contradictorio, pero la razón principal es que, bueno, primero las escuelas en esta zona, que decía de Sant Gervasi y las Corts, son barrios de por sí ya muy verdes, aunque tengan quizá menos arbolado viario, pero son barrios muy verdes. Están al lado de Collserola, que para los que conozcáis Barcelona es un bosque poliurbano, con lo cual con cobertura arbórea muy grande. Además, hay gran parte de este verde también, esta zona es verde privado, por lo que este indicador también sale muy alto. Y aparte las escuelas en sí, en los patios, tienen mucho verde. En cambio, en otras zonas de la ciudad no existe esta cobertura arbórea tan grande, pero se compensa un poco con el arbolado viario de la ciudad y con el acceso a pequeños parques, a pequeños parques infantiles. Es un poco la explicación. Bueno, aquí un poco las relaciones entre las distintas variables, pero no voy a entrar, es un poco lo que se ha visto con los mapas. Sí. Sí, bueno, es un indicador más, pero es verdad que algunos no son verdes. La mayoría están situados en parques, pero la mayoría de parques infantiles están situados en espacios verdes, pero hay algunos que no. Pero los hemos incluido igual, como indicador de. Bueno, o sea, hay distintos indicadores. Hay el indicador este de cobertura vegetal, que te indica si una zona es verde o no, de vegetación. Y después tienes el indicador de espacios verdes públicos, pero que bueno, hay espacios verdes públicos en Barcelona que tampoco tienen mucho verde. Entonces, pero se consideran espacio verde. Sí, o sea, no es un indicador, o sea, estos indicadores no son. Bueno, son fiables en el sentido de que son espacios donde es espacio público donde los niños normalmente van después de la escuela en general. Entonces yo creo que sí que es relevante, aunque puede ser que no sea a nivel de vegetación y biodiversidad no sean súper importantes, digamos. Pero bueno, por eso hemos usado varios indicadores, además, para tener esta variabilidad de descripción de la infraestructura verde. Sí, sí. Sí.
Sí, es lo que he comentado. La mayor parte de parques infantiles están dentro. Sí. No, y este indicador de espacios verdes públicos se basa en datos del ayuntamiento, que es lo que dices, que la mayor parte sí que son espacios verdes. A nivel de urbanismo sí que es verdad que a veces una zona está calificada como verde y no es verde, pero en este caso debería ser. Bueno, esto ya lo he pasado. Entonces, también hicimos a través del análisis de clústeres, nos salieron 4 clústeres como agrupaciones de escuelas en función tanto de estos indicadores de verde escolar como los indicadores de sociodemográficos. Eso puede ser útil un poco para ver las distintas tipologías de escuelas en relación al verde y a nivel sociodemográfico. Entonces, el primer clúster, que son unas 50 escuelas, que las llamamos las escuelas como más verdes. Básicamente son escuelas con mucha cobertura interior, de vegetal en los patios y también alrededor. Y son escuelas que, bueno, ya lo veis, son las rojas en el mapa, no sé si se puede ver muy bien, pero son escuelas que en general están situadas en Montjuïc, Tres Turons, Collserola. O sea, son escuelas que están dentro de grandes espacios verdes y con lo cual el patio de por sí ya forma parte de... O sea, aprovecharon que era una zona verde y entonces por eso tienen estos niveles tan altos de indicador de verde. Entonces, a nivel después, en un segundo clúster, los que hemos llamado las escuelas en barrios más desfavorecidos, sobre todo en la zona de Nou Barris y Sant Martí, esta zona de Sant Martí, que son escuelas con niveles bajos de verde interior escolar, pero compensan bastante con el tema de arbolado viario y acceso a espacios verdes alrededor, pequeños en general, pero que tienen acceso a espacios públicos verdes alrededor. Luego hay las escuelas que decía que también son muy verdes a nivel del patio, o sea, a nivel de verde escolar y también alrededor, pero situadas sobre todo en los barrios más ricos, en las Corts y Sant Gervasi, que la mayor parte son concertadas o privadas, bueno, las privadas todas, creo. Y luego la gran parte de escuelas de Barcelona, más de 140, les dijimos que son las grises, las escuelas grises en general, porque la mayor parte de escuelas de Barcelona no tienen mucho verde, sobre todo a nivel de verde en el patio, en el recinto escolar. Pero a la vez también compensan un poco con verde alrededor, arbolado viario. Sobre todo son escuelas en la Champla, en Sants, en zonas también de Nou Barris y de Sant Martí. Bueno, un poco es esta la distribución. Entonces, lo último que quería enseñar a nivel de resultados también es el tema ese de este cuestionario pequeño que no nos contestaron todas las escuelas, obviamente, pero una parte más o menos significativa. Y lo curioso también es que la mayor parte lo que vimos es que las escuelas, por ejemplo, esto es en cuanto a la frecuencia de actividades que organizan al aire libre en espacios verdes, tanto dentro de la ciudad de Barcelona como si se van fuera en un espacio natural protegido, por ejemplo. Entonces, la mayor parte, lo que vimos un poco, pero no tenemos muchas respuestas, con lo cual tampoco se puede extrapolar como si fuera algo muy, muy, muy claro, es que las que están situadas, las que son más verdes en general, o sea, las green wealth y las que son más verdes, tienden a organizar también más salidas en espacios naturales, de manera más frecuente, o sea, incluso a nivel semanal o mensual. En cambio, las que no son tan verdes hacen salidas más esporádicas, por decirlo así. Esto es lógico desde un punto de vista, digamos, de proximidad, diría, porque si tú estás en una escuela en Collserola o en Montjuïc, pues es muy fácil ir a hacer una salida en el mismo entorno natural, por decirlo así. Pero bueno, esto es una asunción. Sí, anterior. Sí, anterior. Sí, seguramente ha cambiado, sí. Ha cambiado y puede ser que bastante. Están saliendo más. Vale, sí.
Sí, la idea en Cool Schools es ver un poco también cómo ha afectado la pandemia en este tema. Saber si han cambiado los patrones de... Nosotros un poco la hipótesis que teníamos es que las escuelas que quizá tienen menos acceso al verde escolar, que son escuelas muy mineralizadas, con muy poco verde alrededor, quizá compensaban de algún modo haciendo más salidas en entornos naturales, pero al menos antes de la pandemia no era el caso, por lo que vimos. Entonces, ya para acabar, lo que decía, las escuelas en general que tienen más niveles de verde escolar, tanto alrededor como al interior, de cobertura vegetal sobre todo, normalmente están situadas en grandes espacios verdes o en barrios de poca densidad y generalmente con más poder adquisitivo, Sant Gervasi y Las Corts, como he dicho. Y esto también se ha visto en otros estudios, por ejemplo en Estados Unidos, que es donde hay más sobre este tema, también se ha visto tendencias similares. Hay muy pocos, por eso, de estudios todavía. En cuanto al tipo de escuela, concertada, privada, pública, no podemos hacer tampoco grandes extrapolaciones porque de privadas, digamos, puras, por decirlo así, solo hay 9 en Barcelona y sí que todas son muy verdes y se sitúan en barrios muy verdes, pero en cambio, por ejemplo, si comparamos las concertadas y las públicas, en general las públicas sí que tienen más, de media, tienen más verde que las concertadas en los patios. Después, bueno, el tema que comentaba de la frecuencia de salidas, en general lo que decíamos, que parece ser que antes de la pandemia las escuelas con entornos más naturales también hacían más actividades en entornos naturales que las que están en zonas más grises. Y lo último, un poco el tema de que hay que usar varios indicadores de verde escolar, no solamente cobertura vegetal, sino que hay que tener en cuenta distintos indicadores para ver realmente las características de este verde. Y lo último, un poco esto, ¿no? Que todos esos programas que se están implementando ahora en distintas ciudades europeas, de algún modo tendrían que tener en cuenta también estas desigualdades, o sea, poner el tema de equidad también en el centro de los criterios para renaturalizar los patios y los entornos naturales, como se está haciendo en Barcelona. En Bruselas también ya veréis que el tema de la equidad es bastante importante también a la hora de invertir en la transformación de entornos escolares. Entonces, un poco la conclusión es esta. Y ya está. Gracias. Decir que ni el 50% de los niños van a participar de esas salidas, con lo cual eso lo vais a tener presente porque muchas escuelas, cuando ven el fracaso a la hora de organizar actividades porque socioeconómicamente las familias no pueden responder, aunque la actividad sea muy económica, que se haya montado con mucha de esto, al final los profesores se desencantan y dicen, pues si solo van a venir el 30% o el 40% de los niños, pues ya no organizamos cosas. Esto está previsto, lo vais a hacer porque esta es la realidad de los barrios de Barcelona, de Lleida, de cualquier ciudad o cualquier pueblo de Cataluña, al menos. Sí. ¿Te refieres a las colonias sobre todo o en general? Bueno, salidas en general. Es que, por ejemplo, yo soy de Balaguer. Es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de la provincia de Lleida y solo tenemos 17.500 habitantes, o sea, fíjate qué pequeños que somos. Salir una excursión a Barcelona, hay de las 4 escuelas públicas que hay en Balaguer, hay 3 escuelas que el 50% de los niños no van a ir. Porque la familia no puede
económicamente a asumir ese gasto. El coste extra. Ajá. O sea, Sí. eso se va a mirar de alguna manera porque Sí. esto mueve el mundo, es la realidad. Sí, lo que queremos ver, bueno, a la parte más hacia el final de este trabajo que queremos hacer a nivel de Cool Schools en general, es hacer encuestas y entrevistas, tanto a nivel de los, bueno, los profesores o los directores de las escuelas en relación a las actividades que hacen en entornos naturales, pero teniendo en cuenta esto, lo tendremos en cuenta. O sea, la idea es tenerlo en cuenta. Realmente, si hay niños o familias que no pueden asumir este coste y con lo cual, aunque la escuela organiza actividades en entornos naturales, no van todos los niños. Esto, por un lado, sí que lo queremos... O sea, haremos un cuestionario bastante más... más amplio del que hicimos en Barcelona, porque era como un piloto y era realmente muy simple lo que hicimos. Y por otro lado, lo que queremos también es hacer otro cuestionario, seguramente más dirigido a los padres, para ver después de los fines de semana o después de las horas escolares, hasta qué punto también ellos, como familia, van con los niños en entornos naturales, sea en la misma ciudad o fuera, para ver también las diferencias que hay o las posibles desigualdades en ese sentido. Creo que aparte del verde accesible, habría que también ver el verde utilizable. Yo no sé si esto lo vais a considerar en algún estudio posterior, porque, por ejemplo, los árboles es verde accesible, pero no es utilizable. Y dentro de las escuelas que tienen mucha cobertura verde, hay muchas zonas que no son utilizables. O sea, sí, esto... tú lo puedes ver, pero tú no lo puedes tocar y interactuar con él. Sí, esto es verdad, pero nosotros partimos de la idea de que una cosa es la exposición al verde y la otra es el acceso y el uso del verde o la interacción con el verde. Entonces, la exposición al verde, aunque tú no puedes acceder, también es importante. Hay muchos beneficios. En la literatura científica está de que solamente la exposición, aunque sea verde privado y no puedes acceder, tiene beneficios a nivel de regulación climática, a nivel de apreciación estética, tiene una serie de beneficios también que aunque tú no puedas acceder a este verde también son importantes y por eso hemos usado distintos indicadores, tanto de verde utilizable, como tú dices, como de verde en general, de exposición al verde. De hecho, la mayor parte de estudios, bueno, solo en la parte más de salud pública lo comentarán, la mayor parte de estudios de epidemiología ambiental usan exposición al verde, no tanto el uso. Pero bueno, es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y solo una pregunta, ¿esta exposición se mira a la altura de los niños? ¿Perdón? Si esta exposición visual se mira a la altura de los niños, porque los árboles generalmente... O sea, quizás si el suelo está pavimentado o está lleno de arena, aunque haya árboles, pues ves más el suelo, ¿no? Bueno, esto no sé si os han tenido en cuenta en algún estudio, pero es interesante porque es verdad que, bueno, sí, los niños tienen... O sea, la visión de los niños es distinta a los adultos, esto está claro. Y la percepción que tienen del entorno es distinta. Entonces, pero no sé hasta qué punto se ha mirado esto. Aquí no lo hemos mirado porque hemos usado indicadores a nivel desde arriba, o sea que no... Pero sí que hay estudios que usan... hay estudios que usan Street View, por ejemplo, cosas así, pero no es una visión de los niños, está claro. O sea que... No sé. Algo que estudiar. I don't understand anything, so I think my question is a little bit the same as this lady asked. It's about the use of the green. You're just looking for the amount of green or also of what the function of green, because what we experienced is it makes a complete difference if children just look at green or are just exposed to green, or they can use it, they can go into there, they can touch it, they can feel it, they can smell it. So it's not just for the health, this is my experience, it's just now, but it's for the future. What does the contact with nature makes with the children? And we want to have children in the future that care for nature. And if you just look at it, it's completely different. Then you can feel, touch, smell it.
So my question is, in this research, what role plays the function of green, the accessibility and things like that? Sorry Yeah. if this is answered yet. No, it was similar, but not exactly the same. So, yeah, I mean, in this specific pilot study, we use these indicators. So, assuming that some indicators are more related to the green spaces that children use. So, for example, access to public green spaces or playgrounds, or the inner canopy cover in the school. So this is the green that they have in the schoolyard. So it's accessible, and we assume that they use it because it's inside the school compounds. Then there is the outer canopy cover, which is probably most part of this green is they cannot use because it's private green, or it's yeah, I mean, it's more a general indicator. In cool schools, what we want to do is to use more, maybe a bit more sophisticated indicators, considering well, a bit the same, but trying to also come up with indicators of ecosystem services, as I mentioned, so more functional, so the benefits of this green infrastructure that is, let's say, it has an impact on children's well-being. And then, through the map-based survey that we want to do, we want to also ask about yeah, this specific thing, how they use the green space that they go, let's say. This through the teachers and through the parents, basically. So yeah, how they perceive the green, how they interact with green. I mean, but this is still very, I mean, we haven't started designing the survey, so, but the idea is to do a map-based survey so that they will also point in which green spaces they go during school hours, after school hours, and things like that. And what they do. Because this morning walking here, I saw a lot of schoolyards with green covering, but they were cleaning up all the nice flowers that were on the ground, and they cleaned up all the things the children could use to play or to do. So it's not just, there were a lot of play instruments underneath the tree, but they are not playing with the trees, they are playing in the shade of the trees. So I think you know what I mean. Yeah, I know. I mean, there's always this trade-off also between the, yeah, I mean, in cities, the safety aspects are also very important, I guess. And yeah, I mean, with these things that you mentioned, the leaves on the floor and the flowers that are on the floor that we saw here, normally they have to clean it because then you have, all, for example, elderly people that might fall if they have this. So it's really complicated, I think, but it's not my expertise, but yeah. Okay, I think we should change because we are, yeah, really out of schedule.